Con respecto a la aplicación del cálculo de volumen de sólidos, vamos a hablar de sólidos de revolución. Vamos a empezar entonces con este primer método, que a través de generar rebanadas se logra hacer una aproximación del volumen, se logra hacer una partición, y la idea básica, como más o menos lo ilustra, por ejemplo, si tenemos un pan de esos que viene tajado, cada una de esas tajadas sería una porción de volumen, y cuando hacemos la sumatoria tenemos el volumen del pan tajado. Pero ¿qué pasa si de pronto tenemos otro tipo de sólido? Cuando nosotros hacemos la partición, ¿cierto? Digamos, tenemos algo de este estilo, hacemos la partición, entonces lo que va a ocurrir es que las rebanadas no van a ser exactamente el volumen que tenemos, ¿no? Así como el problema del área a través de sumas de Riemann. Va a haber una parte de volumen que se nos escapa, tal vez hay alguna que sobra, y bueno, ¿dónde se consigue acá una aproximación muy buena? Cuando el número de intervalos aumenta, cuando el número de subintervalos aumenta. De hecho, cuando tiende a infinito, tenemos que eh, esa sumatoria, esa sumatoria de esos volúmenes nos va a dar el volumen real. Precisamente así es como se define el volumen por rebanadas. Se define como una integral definida. Recordemos que una integral definida no es otra cosa que una suma de Riemann del área. Bien, se define como la integral definida desde A hasta B de lo que está determinando el área transversal, esa área transversal en cada porción. Bueno, en esta parte de las rebanadas no nos vamos a centrar mucho, nos vamos a centrar realmente más en la aplicación de este método de rebanadas en algo que llamaremos método de discos y método de arandelas. Bueno, nosotros vamos a estar concentrados en el cálculo de volumen de sólidos de revolución. Cálculo de volumen de sólidos de revolución. Entonces, un sólido de revolución, ¿qué es? CAR, una región plana, acotada. R es una región plana acotada. CAL, una recta que no atraviesa a R. Básicamente lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros tenemos acá una recta, y bueno, esta recta ya vamos a ver que va a poder ser escogida de muchas formas. Vamos a tener por aquí una recta, y vamos a tener por acá una región acotada. Lo más usual y tal vez lo más sencillo inicialmente es que esta región sea una región que esté acotada, ya sea por una función en el eje X o por dos funciones. Si tenemos acá una sola función f de x definida sobre un intervalo AB, entonces cuando nosotros hacemos rotar esta región acotada R, esa región acotada la hacemos rotar con respecto a este eje de rotación, este eje de rotación L,
ese eje de rotación L, lo que se va a generar es un sólido. ¿Sí? Lo que se generará es un sólido, no más o menos. Bueno, más o menos lo que tenemos es algo de este estilo. A ver, vamos a... Y bueno, cuando se hace rotar esto, acá se genera este sólido. Se genera este sólido. Entonces la pregunta es, ¿cómo poder calcular el volumen de este sólido de revolución? ¿Cómo poder calcular ese volumen? Para calcular el volumen de este sólido de revolución, vamos a poder utilizar varios, varios métodos. Y eso realmente, muchachos, va a depender de la forma que tenga el sólido. Bueno, por acá tenemos estas curvas que hacen así, acá a lo largo. Y ahí tenemos básicamente ese sólido de revolución. Bien, entonces, ¿cómo podemos calcular el volumen de ese sólido de revolución? Vamos a encontrar varias formas. La primera forma será la siguiente. Entonces, vamos a, en concreto, a mencionar los métodos que vamos a estar utilizando. El método de discos. Método de discos. El método de discos se utiliza cuando la región que estamos acotando está rotando. Entonces vamos a poner esto como características. La región R está rotando. Esa región R va a estar rotando sobre un eje L que a su vez es una de las fronteras de R. Es decir, si nosotros tenemos acá, voy a poner dos situaciones aquí. La primera situación, que es la más sencilla, tenemos acá una función AB, una función definida sobre AB. Vamos a tomar esta función f de x, acotada acá en el intervalo desde A hasta B. Entonces, ¿qué opciones tenemos para generar discos? Lo que estoy diciendo aquí es que la recta L, el eje de rotación, es una de las fronteras. Entonces, una de las fronteras podría ser x igual a x igual a b o y igual a 0, que es el eje x. Bien, si cualquiera de esos tres ejes es mi eje de rotación, entonces puedo utilizar el método de discos. Supongamos que nuestro eje de rotación es el eje x. ¿Por qué se generan discos? ¿Por qué se generan discos? Mucha atención. Se van a generar discos precisamente porque cuando yo hago una partición del intervalo A, B, supongamos acá tengo un subintervalo de la partición y a partir de este subintervalo tengo una franja de este estilo.
Cuando yo hago rotar esta franja, resulta que al hacer rotar esta franja, bueno, la voy a dibujar acá en otro color, se va a generar un disco. Bien, se va a generar acá un disco. Piensen que la franja, lo que estoy haciendo es rotar como tal el área, ¿cierto? Por lo tanto, se genera este disco. Se genera este disco. Se genera un disco como tal. Entonces, cuando se utiliza el método de discos, se usa el método de discos cuando la región está rotando con respecto a un eje que a su vez es una de sus fronteras, una de las fronteras de la región. A ver, no vamos a decir que cuando la región esté como tal pegada al eje, ¿por qué? Porque ahí nos podríamos meter en problemas con respecto a la misma definición. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos acá una región así, ¿cierto? Tenemos una región de este estilo. Y con respecto a esta región, digamos, vamos a pasar este eje de rotación, vamos a pasar un eje de rotación por acá. Entonces, claro, el eje de rotación va a estar justo compartiendo un punto con la región. Podríamos decir que está pegado a la región. Sin embargo, cuando haga rotar unas porciones, ¿cierto? Ya sea si, por ejemplo, tomo una franja horizontal y esta franja horizontal la hago rotar con respecto a este eje de rotación, no se genera un disco. ¿Qué se genera? ¿Qué se genera, muchachos? ¿Qué pueden ver ustedes que se genera? Arandela. Una arandela. Se genera una arandela. Básicamente una arandela es un disco perforado. Por acá podemos ver como tal esta arandela. ¿Cierto? La arandela será toda esta región, todo este volumen. Acá tiene cierto grosor. Es un disco perforado, una arandela. Entonces, por eso no podemos decir que la recta L esté pegada a la región, esté junto a la región. Lo que sí podemos decir es que deba ser una de sus fronteras. Si es una de sus fronteras, entonces se van a generar discos. Hay que también poder determinar cuándo se pueden usar discos y cuándo no. Entonces, a ver, en concreto, para el método de discos, el volumen se va a calcular de la siguiente manera. El volumen, así para una función tal cual la tenemos en la gráfica, será la integral definida desde A hasta B de pi por lo que viene siendo el radio, lo que determina el radio elevado al cuadrado. En este caso, lo que determina el radio es la imagen de x, ¿cierto? Es lo que determina el radio, es la imagen de x. Mucha atención, esto básicamente podemos nosotros nombrarlo simplemente así. El volumen usando el método de discos va a ser la integral desde A hasta B de pi, y vamos a llamar acá r al cuadrado, y acá, bueno, por dx o dy dependiendo de cómo esté la región. Esto está relacionado con el radio de giro, ¿vale? ¿Por qué prefiero ponerlo de esta forma?
Resulta que no siempre el radio de giro es f de x. No siempre el radio de giro es f de x. Ejemplos. Y quiero que vayamos analizando de una vez la parte gráfica y podamos ver la conveniencia de cuándo utilizar el método de discos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una región acotada aquí entre A y B, tenemos por acá nuestra función f de x, pero tenemos aquí una recta que es precisamente nuestra recta L, es decir, nuestro eje de rotación, y queremos que la región acotada entre f de x y la recta sea lo que gire alrededor de la recta, entonces observe que el radio no está determinado por f de x. ¿Quién sería el radio de giro? En cada caso, observen, lo que yo voy a hacer es hacer franjas. Acá importante, las franjas que dibujo van a ser perpendiculares al eje de giro, al eje de rotación. Entonces, esta franja que estoy dibujando es perpendicular al eje de rotación y cuando yo hago rotar esta franja se van generando discos. Bien, pero ¿cuál es el radio de giro en este caso? ¿Quién será el radio de giro? Será toda esta altura, que es f de x, ¿cierto? Menos esta altura azul, perdón, menos esta altura azul que está acá, esta altura de acá, que es L, ¿verdad? Es decir, que el radio de giro, ¿quién es? Es f de x menos L. Por eso prefiero que interpretemos la integral de esta manera, como la integral definida de pi por el radio de giro al cuadrado. Depende de cómo esté acotada la región y de qué me pidan, voy a poder identificar un radio de giro u otro. Este será mi radio de giro en este caso, f de x menos L. ¿Qué pasa si de pronto la integral tiene, bueno, la región tiene esta otra característica? Bueno, voy a poner aquí vamos a poner una región A. Acá vamos a poner una recta, que será mi recta L. Y por acá vamos a poner una curva. Acá vamos a poner C, D. Esta será una curva x igual a g de y. ¿Sí? Es una función que depende de y. Y tenemos esa región. Observen, cuando quiero hacer el cálculo del volumen del sólido de revolución acotado, la región acotada entre la gráfica de x igual a g de y la recta L en el intervalo de C hasta D, ¿cómo se construyen las franjas? Recuerden, las franjas acá deben ser perpendiculares, ¿cierto? Al eje de rotación. Perpendiculares al eje de rotación. Dicho esto, ¿cómo se calcula entonces, en este caso, el volumen? Vamos a ver. Va a ser la integral desde C hasta D. ¿De quién? De pi por el radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio de giro aquí? ¿Cuál es el radio de giro? ¿Quién me dice?
¿Cuál es el radio de giro, muchachos? G de Y menos L. Yo diría que es al revés. Porque observe que L es toda esta distancia. Toda esta distancia es L, ¿cierto? ¿Y qué necesito quitarle? Necesito quitarle esta distancia. ¿Quién es esta distancia? Esta distancia está determinada por X, ¿vale? Observe, si yo ubico un punto sobre la curva, ¿este punto qué coordenadas tiene? Este punto tiene coordenadas X, ¿cierto? Y en la segunda componente, ¿qué tiene? Vamos a decir simplemente tiene componentes XY, pero donde ocurre lo siguiente. ¿Quién es X? Así como lo estamos viendo para la función, X es G de Y, coma Y. Por lo tanto, acá tenemos esta distancia X. Este radio de giro será L menos X, pero X, ¿quién es? Es G de Y. Es decir, el radio de giro será L menos G de Y. Entonces ese sería nuestro radio de giro. L menos G de Y al cuadrado por un diferencial de Y. ¿Por qué estoy haciendo un diferencial de Y? Mucha atención. Estoy haciendo un diferencial de Y porque cuando hago yo la partición, observe, las franjas están particionando un intervalo en el eje Y. ¿Sí? Cuando yo hago esta partición y considero acá estas franjas, esas franjas están particionando un intervalo en el eje Y. Entonces ahí la integral debe hacerse con respecto a Y, ¿vale? Y por lo tanto todo lo que quede dentro de la integral debe depender de Y. En teoría tenemos esta fórmula muy simple, muy sencilla. Integral definida de pi por el radio al cuadrado por el diferencial. Sobre la práctica hay que saber cómo identificar el radio de giro. Hay que saber cómo plantear la integral, ¿cierto? Con respecto a qué variable. Entonces con eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado para poder calcular esos volúmenes. Bueno, vamos a ver el método de arandelas y hacemos entonces ejercicios de discos y arandelas. En el método de arandelas, método de arandelas. En el método de arandelas ocurre lo siguiente. Características. Bueno, la región R no tiene como frontera bueno, al eje de rotación a ese eje de rotación L. Entonces, ¿cómo calculamos ese volumen? Básicamente lo que vamos a representar aquí
es lo siguiente. Voy a poner de una vez aquí dos casos. Es posible que la región R esté acotada entre dos curvas, una curva f de x. Bueno, vamos a ponerla una curva g de x. Acá a lo largo de un intervalo a, b, B, esta es nuestra región, esta es nuestra región. Entonces, en este caso, nuestro eje de rotación será una recta que pueda ser horizontal, por ejemplo. Vamos a poner esta recta aquí, L. Esta recta L, nuestro eje de rotación. Observen, la región R no tiene como frontera a L, ¿vale? Básicamente hay una separación entre la región y el eje de rotación, aunque no siempre es necesario que eso ocurra. ¿Cómo vamos a calcular el volumen aquí? Si ustedes observan el volumen del sólido de revolución, se puede calcular haciendo rotar acá, por ejemplo, franjas de este estilo. Si nosotros tomamos franjas de este estilo que particionan la región R, ¿cierto? Esta franja, cuando se hace rotar alrededor del eje L, genera una arandela. Genera una arandela. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos esa rotación, necesitamos calcular dos radios. ¿Por qué? Básicamente una arandela, como les dije anteriormente, es un disco perforado, ¿sí? Es un disco perforado. Si nosotros ponemos a rotar una franja con todo este largo, con esta altura azul, entonces va a generar un disco. Si pongo a girar otra franja que tenga esta altura que estoy dibujando en blanco, se va a generar otro disco ahora más pequeño. Cuando hago la diferencia de volúmenes del disco que se genera con la altura azul menos el disco que se genera con la altura blanca, va a generar la misma arandela. Básicamente esa arandela será como tomar un disco, ¿cierto? Y a ese disco hacerle entonces una perforación. Hacerle una perforación. Entonces acá en el método de arandelas necesitamos identificar dos cosas. El radio mayor, vamos a llamarlo R, y el radio menor, vamos a llamarlo R minúscula, ¿vale? Entonces, voy a escribir de una vez la integral de esta manera. El volumen va a ser la integral definida desde A hasta B de pi por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Y acá por el diferencial que corresponda. Voy a poner de x, pero ese puede cambiar. Esto tiene que ver entonces, este primero tiene que ver con el radio mayor y este tendrá que ver con el radio menor de lo que será la rotación. Acá será entonces importante poder identificar esos radios de giro, esos radios de giro. Depende de cómo esté la franja, depende de cómo esté la región, de cómo esté el eje de rotación, el, el radio de giro se va a poder determinar de una manera o de otra. Vamos a poner de una vez aquí otra situación gráficamente en la cual podemos generar, por ejemplo, arandelas. Bueno, es posible hacer también una acotación
para curvas de este estilo. Vamos a poner acá una función g de y. Vamos a poner por aquí otra función f de y. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo esta integral, voy a escribir aquí de c hasta d. La región está acotada entre c y d. Será esta regioncita de acá. Y supongamos que nuestro eje de rotación es una recta vertical. Supongamos aquí, esta recta vertical L. ¿Sí? Digamos que tiene ecuación x igual a L. Nuevamente necesitamos identificar para las franjas, para la rotación de las franjas, necesitamos identificar ese radio mayor de giro, que bueno, va a estar determinado por esto, radio mayor de giro, menos este radio menor de giro, para poder plantear la integral. Una vez podemos identificar esto, entonces el planteamiento de la integral es totalmente análogo, ¿no? Será totalmente análogo. Básicamente acá lo único que cambiaré, bueno, son los límites de integración y que ya el diferencial no es con respecto a x, sino con respecto a y. A ver, acá quiero que quede muy claro lo siguiente. Y voy a ponerlo como observaciones. Observaciones para ambos métodos. Observaciones, voy a poner aquí. Método de discos y método de arandelas. Bien, ¿qué observaciones podemos resaltar? Primero, las franjas deben ser perpendiculares Las franjas deben ser perpendiculares al eje de rotación. Ojo, y cuando digo perpendiculares no quiere decir que estén tocando el eje de rotación. Por ejemplo, acá en este primer dibujo. Esta franja en amarillo va a ser perpendicular a este eje de rotación. Si no lo veo muy claro, entonces voy a tomar la franja y le voy a hacer una prolongación. Cuando hago esta prolongación puedo ver que efectivamente son perpendiculares. Forman ángulos de 90 grados con el eje de rotación. Bien, entonces, siempre en método de discos y método de arandelas, las franjas que yo construya deben ser como perpendiculares al eje de rotación. Esto va a ser algo que me va a permitir de alguna manera saber fácilmente si estoy utilizando método de discos, arandelas o el siguiente que será el de cascarones cilíndricos. Bien, primera característica. Las franjas deben ser perpendiculares al eje de rotación. Segunda característica, el diferencial. El diferencial se determina por la partición que hacen que hace la prolongación de las franjas a uno de los ejes. A uno de los ejes. Entonces veamos el primer
dibujo. En el primer dibujo, si yo construyo acá varias franjas, voy a poner aquí otra franja, y acá enseguida pongo otra franja, y hago la prolongación de estas franjas, las prolongo. La pregunta es, ¿qué eje estoy cortando? ¿Qué eje estoy cortando aquí? El eje X. El eje X. Como estoy cortando el eje X, estoy haciendo una partición aquí del eje X, acá lo puedo ver. Voy a hacer una partición del eje X. Entonces, esta integral tiene que llevar un diferencial de X. Sí o sí. Y como tiene que llevar un diferencial de X, todo lo que aparezca dentro de la integral tiene que ir con la misma variable. No puede haber una variable Y por ahí, por ejemplo. De forma análoga aquí, si yo construyo más franjas y hago la prolongación de esas franjas, observe que estas franjas cuando yo las prolongo está cortando al eje Y, ¿cierto? Esto está cortando al eje Y. Por lo tanto, cuando plantee esta integral tiene que ser con un diferencial de Y. Por más que prolongue estas franjas y por más que quiera, no va a cortar X, ¿verdad? Entonces, cuando hago la prolongación de las franjas, ellas van a cortar solamente a uno de los ejes. Y ahí tendré que ver cuál eje corta y a partir de eso se determina el diferencial. Bien, esas dos observaciones. Por lo demás, lo que debemos hacer es encontrar los radios de giro. En el caso de discos, el radio de giro. En el caso de arandelas, el radio mayor y el radio menor. Necesitamos identificar esos datos. Una vez identificados esos datos, simplemente utilizamos estas fórmulas que estamos estableciendo y ya está. Utilizamos estas fórmulas de aquí y ya podemos resolver nuestro problema de volumen de sólidos de revolución. Vamos a hacer ejercicios entonces. Veamos. Ejercicios. A ver, por acá tenemos ejercicios y bueno, cuando ustedes revisen las secciones de ejercicios, es importante que empiecen leyendo qué pide en cada grupo de problemas. Hay algunos grupos de problemas que tal vez no sé, no es tan interesante, o al menos para mí no todos los grupos de problemas son interesantes. Hay que centrarnos un poco en lo que estamos estudiando. En este caso, método de discos y arandelas. Problemas del 15 al 40, dice use método de discos o arandelas para encontrar el volumen del sólido de revolución que se forma al girar la región acotada por las gráficas de las ecuaciones dadas alrededor de la recta o eje que se indica. Entonces, a ver, vamos a comenzar, hoy es 18, entonces hagamos el 18. Vamos a determinar primero la región que está acotada entre las curvas, esa región acotada entre las curvas, y luego vamos a proceder con el planteamiento del volumen de ese sólido de revolución. Bien. Tenemos entonces las curvas y igual a 1 sobre x, x igual a 1/2, x igual a 3, y igual a 0. Estas delimitan la región R
Observe que todas se separan aquí con coma. Si lo observan, todas se separan aquí con coma, excepto en la última que hay punto y coma. Ahí está indicando entonces el eje de rotación. El eje de rotación es el eje X. Bien, entonces vamos a dibujar la región acotada. Veamos, X igual a 3. X igual a 1/2. Vamos a poner entonces de aquí a la escala. Vamos a poner aquí 1/2. Acá será 1, 2 y aquí 3. Entonces, X igual a 1/2 es esta recta vertical. Esta recta vertical es X igual a 1/2. X igual a 3 es esta recta vertical de acá. X igual a 3. Y igual a 0 es el eje X. Vamos a ponerlo acá. El eje X es Y igual a 0, ¿cierto? El mismo eje X. Y nos falta Y igual a 1 sobre X. 1 sobre X, bueno, vamos a mirar aquí en la escala. Por acá será 1. Va a pasar por este punto. Va a pasar por este punto y bueno, más o menos hace algo de este estilo. 1 sobre X, recuerden que se ajusta aquí al eje Y, pasa por este punto, por el 1,1 y bueno, acá empieza a ajustarse al eje, ¿vale? No me interesa hacer esto con mucha precisión en la escala, me interesa es tener un buen bosquejo. Nuestra región es esto que está aquí, esto que está aquí. Está rotando con respecto al eje Y, entonces, ¿cómo voy a construir las franjas? Las franjas son perpendiculares al eje de rotación. Por lo tanto, las franjas son así. Estas serán nuestras franjas, las que vamos a rotar. Observe que como el eje es uno de las fronteras de la región, lo que se generan aquí, ¿qué son? Discos. No se generan arandelas, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, a partir de esto podemos plantear, el volumen será igual a ¿qué? A la integral desde 1/2 hasta 3, ¿de quién? De pi por el radio de giro al cuadrado. El radio de giro va a estar determinado por ¿quién? El radio de giro va a estar determinado todo el tiempo por esta altura y que es 1 sobre x, ¿sí? Algo que yo les recomiendo es cuando ustedes construyan, por ejemplo, una franja, vamos a poner aquí esta franja está controlada por un punto sobre esta curva de coordenadas XY, ¿verdad? Entonces yo algo que podría plantear inicialmente es el radio de giro, es la altura de ese punto que sería Y. Pero ahora miro Y cómo se relaciona con X sobre esa curva. Entonces la relación de Y con X sobre esa curva es esta. Por lo tanto, el radio de giro es 1 sobre X. ¿Vale? De esta forma, entonces queda radio de giro es 1 sobre X elevado al cuadrado por el diferencial de X. Y listo. Ahora lo que hay que hacer es resolver la integral. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio?
Bueno, vamos a mirar entonces otro ejercicio. A ver, estos ejercicios vamos a dejarlos planteados. Estas integrales las completan ustedes, no son integrales muy complicadas. Esta integral, por ejemplo, se hace con potencia, ¿cierto? Regla de la potencia. Entonces estas las completan ustedes. Me interesa más que hagamos énfasis en el planteamiento. Ya la solución de la integral es tema del capítulo 7, ¿no? Del segundo corte. Vamos a ver otro ejercicio. A ver, yo creo que podemos hacer el 27. Vamos a ver el 27 si sale por arandelas. Tenemos x a la 1/3. Segundo ejercicio, igual a x a la 1/3. X igual a 0. Y igual a 1, creo. 27, sí, y igual a 1. Y rota, ojo, punto y coma, el eje de rotación es y igual a 2. Entonces, esto es lo que delimita la región R y esto es lo que está dando nuestro eje de giro. ¿Ok? Vamos a hacer la gráfica. Tenemos x a la 1/3. X a la 1/3 es algo de este estilo. Bueno, por acá y por acá esta otra parte también hace algo de este estilo. X igual a 0 es el eje Y. X igual a 0 es el eje Y. Entonces veamos, esto es Y igual a X a la 1/3. El eje Y es X igual a 0. Y Y igual a 1. Y igual a 1, que será una recta, vamos a ponerla acá en blanco, una recta horizontal. Y igual a 1. Por lo tanto, nuestra región acotada es esta regioncita que aparece acá. Esa que queda allí. La vamos a hacer rotar con respecto a el eje de rotación Y igual a 2. Y igual a 2 es nuestro eje de rotación. Es nuestro eje de rotación. Entonces, acá no se van a generar discos. Se van a generar, ¿qué? Arandelas. Vamos a poner un punto. Acá un punto sobre la curva. Y con este punto nos vamos a basar para poder calcular los radios de giro. Este punto tiene coordenadas x, y. Es decir, la altura, acá esto mide x y la altura mide y de este punto. Por lo tanto, lo primero que vamos a necesitar identificar es el punto de corte. Es el punto de corte entre y igual a 1 y y igual a x a la 1/3. Entonces vamos a ver. Punto de corte. Igualamos mediante y, es decir, x a la 1/3 es igual a 1. De acá obtenemos que x vale 1. Es decir, que este punto es el punto 1,1. Este punto de corte es el punto 1,1. Y ahora, vamos a identificar los radios de giro. Radios de giro. El radio mayor. ¿Quién será el radio mayor? Observen esto, muchachos. El radio mayor, a partir de este punto azul, será esta distancia. Será esta distancia. ¿Cómo se calcula esta distancia? Si ustedes observan toda esta altura, ¿mide cuánto? ¿Cuánto mide toda esta altura que estoy señalando? ¿Sí me escuchan, muchachos?
Sí, profe, mide 2. Toda esta altura mide 2, ¿cierto? ¿Y cuánto mide esta altura hasta acá? ¿Cuánto mide esta altura hasta acá? Si ustedes observan, esta altura hasta acá mide y. Esta altura mide y. Por lo tanto, mi radio mayor será 2 menos y. Por ahora lo planteo así. Si después necesito que la integral quede con respecto a x, entonces miro qué debo hacer, ¿vale? ¿Cuál es mi radio menor? Mi radio menor será toda esta altura menos esta altura que está aquí, la que estoy dibujando en amarillo. ¿Cuánto da esta altura en amarillo? 1. 1, ¿verdad? Esa altura en amarillo da 1. Entonces mi radio menor será 2 menos 1. Es decir, eso es 1. Vale. Una vez tengo ya aquí mis radios de giro, lo único que necesito es plantear la integral. Si ustedes observan las franjas que voy a dibujar, las franjas deben ser perpendiculares, como lo vemos aquí, deben ser perpendiculares al radio de giro. Entonces estas franjas están particionando ¿a quién? Al eje X, ¿cierto? Miren, la prolongación corta al eje X. Por lo tanto, tenemos acá una integral con respecto a X. Vamos a ver. La integral para este volumen será desde 0 hasta 1 de pi por el radio mayor, que es 2 menos y, al cuadrado, menos el radio menor, que es 1, al cuadrado, por el diferencial de x. Pero necesito que toda mi integral esté en términos de x, y acá entonces hay un detalle, ¿no? Esa variable y que está apareciendo. Acá es donde vamos a usar la relación que existe entre y y x a lo largo de esa curva. ¿Cuál es esa relación? Entonces veamos. Y sobre esta curva donde puse el punto azul, y es igual a ¿qué? A x a la 1/3. Por lo tanto, mi radio de giro también puedo escribirlo como 2 menos x a la 1/3. ¿Por qué? Porque y es igual a x a la 1/3. ¿Bien? Entonces, directamente si quería escribir el radio de giro en términos de x, podía hacerlo así, o acá simplemente hago la sustitución. Y es igual a x a la 1/3 al cuadrado menos 1 por el diferencial de x. Y listo. Ahora lo único que queda es resolver la integral. Será resolver este cuadrado, que hará nuevamente, que harán integrales por potencias. ¿Hay preguntas con respecto al ejercicio, muchachos? ¿No hay preguntas? Bueno, a ver, quiero que ustedes intenten hacer uno y ya lo revisamos. A ver, vamos a hacer el 33. X al cubo menos x y y igual a 0 con respecto al eje X. Tercer ejemplo. Entonces, y igual a x al cubo menos x acotado por y igual a 0 y el eje de rotación es el eje X. Sí. A ver, intenten resolver ese ejercicio. Plantéenlo
Ya lo revisamos.
¿Listo, muchachos? Bueno, vamos a ver. Tenemos por un lado la curva x al cubo menos x. Esta curva, si nosotros hacemos un factor común, x al cubo menos x, queda x que multiplica a x al cuadrado menos 1. Es decir, esto de otra forma es x por x menos 1 por x más 1. Es una curva que tiene puntos de corte en x igual a 0, en x igual a 1. Vamos a poner por aquí 1 y en x igual a menos 1. ¿Vale? En x igual a menos 1. Y igual a 0 es el eje x. Entonces, a ver. Acá tenemos de esta manera la curva. Por acá vamos a tener menos 1. La curva viene más o menos de este estilo. Hace algo así. Por acá tienen algo de este estilo. Es la curva. Entonces queremos poner a rotar la región acotada entre esta curva y el eje X, es decir, es la suma de estas dos regiones, con respecto a quién, al mismo eje X. Entonces, bueno, basta ver que si nosotros acá vamos a ir desde menos 1 hasta 1, basta ver que si vamos desde menos 1 hasta 1, las franjas van a estar determinadas todo el tiempo por la misma función, ¿cierto? Observen, acá tenemos una de estas franjas. En la parte de 0 a 1, la franja también está determinada por la misma función, ¿cierto? Acá tenemos punto XY. Acá podemos ponerle el mismo nombre sin problema, porque es la misma curva, X, Y. Y entonces, aquí, ¿cómo vamos a plantear nosotros el problema para el volumen? El volumen será la integral desde dónde hasta dónde. De menos 1 hasta 1 de pi por el radio al cuadrado. El radio va a estar dado por ¿quién? Por la altura. El radio será y, pero a su vez entonces el radio será x al cubo menos x. Y acá entonces tenemos x al cubo menos x al cuadrado por el diferencial de x. Y listo. Eso sería el planteamiento de ese volumen. ¿Alguna pregunta? Profe, esto yo la tomé, yo dividí la dividí en dos integrales que llega desde menos 1 a 0 y desde 0 a 1. Y pues que me quedó, pues quedó así igual. O sea, pi por x al cubo menos x y todo eso al cuadrado. Ambas ¿Vale? integrales igual, ¿cierto? Sí, señor. Está bien también. Bueno, vamos a ver entonces ahora alguno. Vamos a analizar alguno que tengamos que integrar con respecto a y. Entonces veamos. El 26. Tenemos x igual a y cuadrado. Acá acotado por x igual a 1 y el eje de rotación es también x igual a 1. Vale, vamos a ver. Entonces, tenemos aquí x
igual a y cuadrado. Esto es una parábola que abre a lo largo del eje X hacia la derecha. Vamos a poner por aquí 1. Bueno, acá sin problema con la escala esto debería ser en el punto 1,1. Entonces acá vamos a poner X igual a 1. Este es nuestro eje de rotación. Es nuestro eje de rotación como tal. La región que estoy delimitando es esta entre la curva y X igual a 1 y vamos a hacer rotar con respecto a, a ese eje X igual a 1. Dos cosas. Primero, las franjas no pueden tomarse de manera vertical. ¿Por qué? Porque si yo tomo franja de manera vertical, voy a ponerla aquí en otro color. Si yo tomo una franja, por ejemplo, así de manera vertical, primero no tengo que la franja sea perpendicular al eje de rotación. Por lo tanto, no estaría utilizando discos o arandelas. Entonces, debo tomarlas horizontalmente. Si también la tomo de manera vertical, resulta que acá se está determinando la altura de la franja por dos funciones, ¿cierto? Bueno, por dos curvas, pero resulta que la curva en la parte de arriba y en la que está en la parte de abajo es la misma. Es decir, en el momento que yo quiera determinar la franja como algo del estilo f de x menos g de x, al ser la misma función, si no tengo cuidado con el tratamiento con ella, puede ser que esto me dé cero, puede ser que se anule. Hay que saber trabajar con eso si lo quisiera hacer así. Entonces, en concreto, tengo que tomar las franjas de manera horizontal. Principalmente lo que ayuda a que nos demos cuenta de esto es lo que dijimos en las observaciones. Las franjas deben ser perpendiculares al eje de rotación. Así deben ser las franjas. Y por supuesto, cuando hacemos la prolongación, estamos dándonos cuenta que está haciendo una partición ¿de quién? Del eje Y. Entonces, primero hallamos los puntos de corte, estos puntos de corte que aparecen aquí. Entonces, X vale 1. Bueno, acá esto igualamos mediante X. Encontramos que Y cuadrado es igual a 1, por lo tanto, Y es más o menos 1. Por lo tanto, acá vamos desde menos 1 hasta 1. Vamos desde menos 1 hasta 1. Bien. ¿Quién es el radio de giro? La pregunta ahora es esta. ¿Quién es el radio de giro? Si ustedes observan, cuando yo tomo un punto aquí sobre la curva con coordenadas x, y este punto lo utilizo para determinar la franja, resulta que el radio de giro será toda esta distancia, que es 1, ¿cierto? Toda esta distancia que es 1, menos esta distancia que está quedando aquí. ¿Quién es esta distancia horizontal que está quedando aquí? Esa distancia en horizontal es x, ¿vale? Esa distancia es x. Entonces vamos a plantear así nuestra integral. El volumen será la integral desde menos 1 hasta 1 de pi por el radio de giro al cuadrado, 1 menos x al cuadrado por el diferencial de y, ¿cierto? Porque se está haciendo una partición del eje y. Pero bueno, necesito que la integral quede en términos de y, por lo tanto miro sobre esta curva que está aquí en amarillo, es x igual a y cuadrado, entonces acá está x, la voy a sustituir por y cuadrado. Queda integral desde menos 1 hasta 1 de pi 1 menos y al cuadrado por dy. Y listo. Lo que queda es hacer las cuentas. Profe, ¿puede subir un poquito? Claro. Voy a hacer aquí un zoom inverso.
Vamos a hacer un par de ejercicios más. La próxima semana entonces hacemos cascarones cilíndricos. Vamos a hacer un par de ejercicios más. Entonces quiero que los planteen. Como les digo, sobre todo me interesa. En esta parte de aplicaciones va a ser muy importante el planteamiento de las integrales que resuelven los problemas. Bueno, en el examen, cuando haga la valoración de los soportes, al menos la mitad del punto, más o menos la mitad del punto será el planteamiento. Bien, es decir, si usted no plantea bien el problema, ahí ya está teniendo serios problemas con el ejercicio. ¿Ok? ¿Por qué es importante el planteamiento? Porque bueno, puede que yo sepa resolver muy bien integrales, pero resulta que ese tercer examen no está evaluando principalmente que usted sepa resolver integrales. Eso lo va a hacer el de examen número 2, ¿verdad? En el tercer examen es examen de aplicaciones de la integral definida. Y algo que va a ser importante, o al menos a mi modo de ver, que va a ser importante y por lo tanto lo voy a valorar de esa manera, es el planteamiento de las integrales que resuelven los problemas. ¿Vale? Entonces hay que tener eso muy presente. Por eso estoy prestando especial atención a cómo plantear la integral. Ya cómo resolverla, y de hecho estas integrales no son tan complejas, es, como dicen por ahí, carpintería y pintura. Por ahora me interesa que sepamos plantearla bien. Entonces, a ver, vamos a hacer otro par de ejercicios. El planteamiento, a ver, quiero que miremos el ejercicio 28. Empiecen con el ejercicio 28. Y ahorita vamos a hacer el 35. Vamos a ver si alcanzamos. 28 y 35. Trabajen en esos dos. Me interesa que planteen las integrales. Hagan la región, dibújenla, hallen puntos de corte. Calculen lo que sea necesario para plantear la integral. Fíjense si la partición es con respecto a X o con respecto a Y. Dibujen unas franjas para que se puedan dar cuenta de eso. Bueno, plantéenlo y ya lo revisamos.
Bueno, vamos a mirar. Quinto ejemplo, x igual. Aquí, bueno, dijimos que íbamos a hacer el 28 menos y cuadrado más 2y. Con x igual a 0, eje de rotación x igual a 2. Vale. Entonces, ¿cómo dibujar esto? De la siguiente forma, esto es una parábola que va a abrir hacia la parte izquierda. Si nosotros factorizamos, hacemos factor común y, acá en esta primera ecuación, nos queda y que multiplica a ¿quién? A menos y más 2. Es decir, esto tiene punto de corte en y igual a 0 y en y igual a 2. Es decir, que en y igual a 1 se va a encontrar el vértice. Cuando y vale 1, queda aquí menos 1 más 2, x vale 1. Es decir, que acá esto va a ser 1,1. Y la parábola entonces abre así. Abre de este estilo. Tenemos la gráfica acotada entre esta parábola y x igual a 0, que es el eje y. Es decir, tenemos esta región que está aquí. Va a rotar con respecto a x igual a 2, que va a estar, digamos, por acá. Este es nuestro eje de rotación, x igual a 2. Por lo tanto, aquí se van a generar arandelas. Y para estas arandelas, entonces necesitamos, voy a poner por aquí un punto con coordenadas x, y. Y vamos a identificar el radio mayor. Observen que el radio mayor es constante, es 2. Todo el tiempo es esta distancia, el radio mayor. El radio menor va a ser esta distancia que está aquí. Este va a ser nuestro radio menor. ¿Quién es nuestro radio menor? Nuestro radio menor será 2 menos x, ¿cierto? Esta distancia horizontal aquí es x. Esta distancia aquí es x. Como la integral va a quedar en términos de y, de una vez vamos a escribir el radio menor así. 2 menos x. ¿Cuánto vale x en esa curva? Menos y cuadrado más 2y. Menos y cuadrado más 2y. Es decir, nuestro radio menor será y al cuadrado menos 2y más 2. Y por lo tanto, el volumen de nuestro sólido de revolución va a ser desde 0 hasta 2, ¿cierto? Desde 0 hasta 2, acá en y, desde 0 hasta 2, ¿de quién? De pi por el radio mayor al cuadrado, 2 al cuadrado, menos el radio menor al cuadrado, y todo esto por el diferencial de y. Y listo, ya estaría. ¿Sí les dio así? Bueno, vamos a hacer el 35. Hoy están particularmente callados. No sé por qué, pero vamos a hacer el sexto ejemplo. Va a ser el 35. Y igual a e a la menos x. X igual a 1, y igual a 1. Y igual a 1. Y esto va a rotar a lo largo de
bueno, va a rotar alrededor de y igual a 2. Va a rotar allí. A ver cómo queda este ejercicio planteado. Tenemos la curva y igual a menos x. Va a cortar aquí en 1. Va a ser de esta forma. Bueno, acá no estoy poniéndole mucha atención a la escala. Tenemos entre x igual a 1. X igual a 1. Vamos a poner esto por aquí. X igual a 1. Entre y igual a 1, que va a ser esta recta acá. La región acá va a quedar, se va a ver más o menos pequeña. Bueno, ahorita voy a hacer algo para que quede un poco mejor. Esto y igual a 1 y va a rotar con respecto a y igual a 2. Acá tenemos y igual a 2. Voy a exagerar entonces un poquito con el tema de la variación acá para que esto quede un poco mejor y se vea mejor la región. Entonces, región acotada entre y igual a e a la menos x. Aquí está. Y igual a e a la menos x. X igual a 1, que es esta recta vertical. Y igual a 1, que es esta recta horizontal. Entonces, la región es esta que está aquí, ¿verdad? Es esta que está aquí. Acá tenemos esta región. Y otra vez debemos hacerlo por arandelas. Entonces, voy a ubicar un punto acá sobre la curva con coordenadas x, y. Entonces veamos, ¿quién es nuestro radio mayor? Nuestro radio mayor será ¿quién? Toda esta altura, que será 2, ¿cierto? Toda esta altura, que es 2, menos esta altura que está aquí, que es y, menos esta altura que es y. El radio menor, ¿quién será? El radio menor es constante, ¿cierto? Este radio menor es constante 1. A ponerlo aquí en rojo. Es esta constante 1, el radio menor. Y listo. ¿Cómo queda entonces nuestra integral? Nuestra integral queda de la siguiente manera. El volumen será la integral desde 0 hasta 1. ¿Por qué hasta 1? Porque esta recta es x igual a 1. Entonces acá esto es 1, ¿verdad? Desde 0 hasta 1, observen que las franjas que generan las franjas que generan las arandelas están haciendo una partición del eje X. Vamos desde 0 hasta 1. ¿De quién? De pi por el radio mayor, que será 2 menos y, será 2 menos y al cuadrado, menos el radio menor, que es 1 al cuadrado, por el diferencial de x. Entonces vamos a ver cómo se relaciona sobre esa curva, sobre ese punto que determinamos, cómo se relaciona y con x. Y es igual a e a la menos x. Entonces, la integral que resuelve el ejercicio es la siguiente. 2 menos e a la menos x al cuadrado menos 1 por el diferencial de x. Y ahí lo que queda es resolver esa integral. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Pues, profe, yo le hice algo así, solo que me faltó ordenarlo un poquito. Bueno, ahí a medida que van haciendo ejercicios, van puliendo un poco más el orden, van identificando la información que necesitan, ¿sí? Si tenemos claro qué información necesitamos, entonces también tenemos claro qué es lo que debemos buscar para poder plantear la integral. Bueno, en la próxima clase, el día lunes, vamos a estudiar el método de, perdón, el día martes, el método de cascarones cilíndricos.
Vamos a hablar del método de cascarones cilíndricos y será otro método para hallar volúmenes de sólidos de revolución. Veremos las características que tiene, que van a ser ligeramente diferentes a las que tiene este método. Veremos allí esas características y bueno, haremos varios ejercicios también. Bueno, muchachos, eso sería todo entonces por el día de hoy.